Hola a todos, bueno, les doy la bienvenida a la última unidad de operativa del Comercio Internacional 1. Em, este video, digamos, va a ser como un recorrido teórico en donde voy a ir por un lado trabajando algunas cuestiones de mercado de cambios y por otro lado algunas cuestiones de financiación propiamente dichas. En cuanto al mercado cambiario, es interesante pensar en esta idea de la oferta y la demanda y por qué nosotros siempre vamos a escuchar en los medios y en la tele y un poco al ministro de Economía, ¿sí? Hablar de que lógicamente los exportadores son quienes generan de forma genuina los dólares, porque claramente son los oferentes en el mercado de esos dólares, más allá de que en cuanto a la balanza de pagos, nosotros podemos tener ingreso de dólares también por inversión, pero se la suele no denominar genuina porque lógicamente esa inversión puede venir y se puede ir muy rápidamente, un poco esto relacionado al esquema eh, del endeudamiento en Argentina. Ahora, del otro lado tenemos a los importadores, ¿sí? Los importadores son quienes hoy en el mercado en general mayor demanda tienen de divisas, ¿sí? Y un poco nuestro país, para esto como data para que tengan, nuestro país tiene una estructura económica que hace que se demande, ¿sí? Los importadores demanden divisas cuando la economía está en una situación positiva de crecimiento, como nosotros nuestra producción industrial necesita esos dólares, porque los necesita por el lado de las importaciones, porque no somos capaces de tener una integración, ¿sí? Necesitamos de esos dólares. El problema es que la exportación, siempre vamos a tener este problema, o al menos la historia así lo demuestra. Hay un momento en que la industria, digamos, crece tanto porque el mercado interno crece que la oferta exportable y lo que efectivamente se está exportando no llega a compensar esa demanda de importaciones, y en ese momento es en el que todos recordarán, empezamos a usar reservas y esas reservas hacen, y ese uso de reservas hace que se empiece a pensar en otra vez una balanza comercial, es decir, expo menos impo deficitaria, y bueno, todo el correlato que siempre tenemos, que se los quería traer como para tener algo más de data actual. Por el otro lado, recordar también esta idea de que siempre hay una diferencia entre el tipo de cambio comprador y el vendedor, que el exportador cuando liquida, ¿sí? Recuerden esta diferencia entre ingreso y liquidación. El ingreso de divisas es ingresan los dólares y la liquidación es la conversión desde dólares a pesos. Entonces el exportador, cuando ingresa sus divisas, va a liquidar al tipo de cambio comprador, y por el otro lado el importador, cuando realiza una compra, está trabajando con el tipo de cambio vendedor. ¿Por qué necesitamos del mercado de divisas? ¿Por qué es tan importante para nosotros en el comercio internacional? Bueno, básicamente porque tenemos una diferencia entre nuestros ingresos y nuestros egresos. En el caso del exportador, digamos, fabrica y todo con pesos y tiene que pagar en el mercado local con pesos, y sus ingresos son en dólares o en euros, que son divisas, y en el caso del importador tiene ingresos porque lógicamente vende en el mercado local, a menos que luego exporte, que podría llegar a suceder, pero en principio, digamos, sus ingresos son en pesos argentinos y sus costos están en dólares, ¿sí? Obviamente que pueden ser en dólares, en euros y en pesos también, pero el grueso de su costeo del importador lo tiene en dólares. Entonces, el mercado de divisas lo que nos viene a solucionar, ¿sí? Es esta idea de transferir poder de compra desde un país hacia otro, ¿sí? Es lo que les permite a ustedes ir y adquirir bienes en otra economía,
Por otro lado, y ahora lo vamos a ver, nos permite financiar el comercio internacional y además nos permite obtener coberturas del riesgo cambiario, que también lo vamos a mirar un poquito más ahora. Nosotros hablamos de cobertura como hablamos de, digamos, de un seguro, ¿sí? De un seguro cambiario. En esta cursada operativa vamos a trabajar con el mercado, con lo que sean las opciones, con las operaciones con opciones. ¿Cómo funcionan las opciones? Bueno, las opciones yo lo que realizo es hoy, momento cero, digamos, compro la opción de en el futuro elegir. Esa compra de esa opción se paga por medio de una prima, ¿sí? Una prima que está expresada en pesos por dólar, y en el futuro voy a poder decidir entre el precio strike, que es el precio de mi contrato de opciones, y el tipo de cambio spot. Tipo de cambio spot es el tipo de cambio del día del mercado cambiario argentino, es decir, el tipo de cambio que ustedes pueden ver en los bancos. Si yo soy exportador, lo que voy a elegir entre los dos tipos de cambio siempre va a ser el más alto, porque voy a querer tener la mayor cantidad de pesos posibles a través de la liquidación de mi exportación. Y si soy importador, voy a querer siempre el tipo de cambio más bajo, porque lo que voy a estar buscando justamente es usar la menor cantidad de pesos para obtener los mismos dólares. Vamos con financiación. En cuanto a la financiación de exportación, nosotros tenemos dos, que un poco esto ya lo vimos en clase, así que lo voy a repasar, dos posibilidades, la prefinanciación y la posfinanciación, o financiación que también sin el post adelante. En cuanto a la prefinanciación, ustedes pueden, la idea es, si yo no tengo un medio de pago, es decir, no tengo una orden de pago anticipado, no tengo una carta de crédito con cláusula roja, que me permita adelantar, digamos, anticipar fondos para el proceso productivo, es decir, que el medio de pago no me está financiando, bueno, tengo que recurrir al esquema bancario. Y lo que sería el banco, en este caso, me va a otorgar un préstamo que se llama prefinanciación porque es un préstamo específico para los exportadores, en general con tasas más bajas, ¿sí? Y en este punto, la prefinanciación se realiza sobre base FOB, en general con un 80 o un 90% como máximo del FOB, trabaja sobre interés simple y lógicamente con una I, ¿no? Con una tasa de interés. En general esta prefinanciación va hasta el día del embarque y eso sucede si el día del embarque yo, no sé, cobro otra exportación o tengo algún ingreso. Y si no pasa eso, digamos, puede extenderse dependiendo del medio de pago. No sé, si es una carta de crédito vista, la podemos extender hasta el momento de documentos conformes. En el caso de la financiación o posfinanciación, digamos, para que la posfinanciación exista, necesariamente tiene que existir un medio de pago en el que se haya financiado, ¿sí?, al importador. Ejemplo, una carta de crédito diferida, una diferida con aceptación, una cobranza contra aceptación, etcétera. Entonces, en general con esos tres, dentro de lo que conocemos y sin profundizar demasiado, estamos bien. Entonces, con esta opción, ¿sí?, lo que nosotros hacemos es traer un valor futuro, que sería el día del cobro de la exportación, a un momento más, digamos, presente, que puede estar, digamos, puede ser aquí o puede ser cuando los documentos estén conformes, si fuera una carta de crédito. Y en ese momento lo que hago es moverme desde el futuro hacia ese presente. Hago esta línea y eso lo que me permite a mí es justamente hacerme de fondos antes de lo que sería el día de cobro. Entonces yo financié a mi importador y me financié a mí mismo trayendo ese valor. Trabajamos con tasa de descuento, trabajamos con un descuento compuesto y lógicamente como lo que estamos trayendo es el valor futuro, siempre vamos a estar hablando de la cotización, no del FOB como en el caso de la PREFI.
Bueno, otras posibilidades de financiación es trabajar a través del factoring. La empresa, en este caso, una empresa de factoraje, te compra, digamos, podría comprarte o no, te puede administrar, pero pensémoslo como que en principio te ayuda en la administración de los créditos, ¿sí? Que tengamos instrumentados a través de documentos comerciales. Entonces el factoraje con los documentos comerciales, en general, ¿cuándo podemos usar factoring? Bueno, es apropiado utilizar factoring con una orden de pago. ¿Sí? Porque no tengo un instrumento financiero, el factoring trabaja en el corto plazo, la empresa de factoraje en realidad en general te ayuda en la gestión de cobro y si vos lo necesitas te descuenta. Existen dos tipos de factoring, con y sin recurso. Con recurso implica que la empresa de factoraje te realiza el adelanto, te trae ese crédito futuro al valor presente, pero si en el futuro de la empresa importadora no le paga a la empresa de factoraje, bueno, te va a reclamar a vos, empresa exportadora, que realices el pago. Y en el caso del factoring sin recurso, es, digamos, la empresa de factoraje, si el importador no le paga, no puede reclamar contra el exportador, sino que iniciará su reclamo contra el importador. Esto es un poco lo que acabo de contarles, ¿sí? Con y sin recurso, y lo vamos a pensar siempre dentro del esquema de la transferencia, porque como decimos que estamos trabajando con documentos comerciales, lógicamente documentos comerciales nos estamos refiriendo a facturas, ¿sí? Una factura E. Bien, acá lo que tenemos es un esquema de cómo funciona un factoring. Digo, tengo la orden de pago, tengo el envío de los documentos comerciales y yo debería de esperar este circuito, ¿no? Debería esperar luego la transferencia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si trabajo con la empresa de factoraje, hice el contrato con mi importador, embarco la mercadería, le envío los documentos y una vez que le envío los documentos cedo a la empresa de factoraje, porque yo necesito los fondos, le cedo esa factura, esta empresa de factoraje siempre va a tener una corresponsal que le va a hacer el seguimiento al importador, gestiona ese cobro. Luego se procede al anticipo de la empresa de factoraje, con lo cual la empresa de factoraje es la que en este punto queda con el crédito, ¿sí? Con ese crédito a su favor, y al momento de finalizado el crédito se hace la transferencia y se procede al envío del pago a la empresa de factoraje. Lógicamente el anticipo siempre va a ser menor que lo que la empresa de factoraje cobra, de tal manera que en dicha diferencia se encuentre la ganancia de la empresa de factoraje. ¿Y qué anticipó? Una factura. Vamos con el forfaiting. El forfaiting, a diferencia del factoring, solo trabaja con documentos financieros, trabaja en el largo plazo, en general para exportaciones muy complejas, con muchas letras de cambio a veces puestas en juego. Como trabaja solo con documentos financieros, no podemos descontar una factura, sino que necesariamente tenemos que descontar eh, el, una letra de cambio, podría llegar a ser una carta de crédito. Como trabajamos en el largo plazo y estamos hablando de tal vez 5 años, 4 años, 3 años, bueno, en general hablamos de letras de cambio. Entonces, ¿qué te va a exigir? ¿Cómo funcionaría en realidad la empresa de forfaiting? Tenemos el acuerdo con el importador, tenemos el embarque, tenemos el acuerdo con la compra-venta, ¿sí? Lo siguiente esperen que no sé si tengo todo ahí, ahí estamos. Tenemos el acuerdo de compra-venta y luego lo que se le va a solicitar es, confeccionada por el exportador, envía, ¿sí?, una letra de cambio, la cual el importador la tiene que firmar, y esa letra de cambio, como necesita, después la vamos a trabajar con la empresa de forfaiting, la vamos a hacer avalar. Entonces, el importador la firma, la avala por el banco del importador, en este caso avalador, y se la envía al exportador. Entonces ahora el exportador, ¿qué tiene? Tiene en sus manos de alguna manera la letra de cambio firmada por el IMPO y avalada por el banco avalador. Tiene esa letra y realiza el contrato de forfaiting y la entrega de la letra de cambio. Puede producir el embarque aquí o podría llegar a producirlo antes, es medio indistinto,
¿sí? Este punto podríamos haberlo puesto directamente como paso 2, ¿sí? Eh, pero bueno, lo que ahora vemos es, em, le envía esa letra, ¿sí? La empresa de forfaiting, como tiene un reconocimiento en el mercado que no tiene la empresa que no tiene el exportador, consigue fondos en el mercado interbancario, se fondea y le realiza el anticipo al exportador. El exportador se queda con ese anticipo. Recuerden que esto es siempre sin recurso, así que se queda con ese anticipo y sobre el vencimiento envía esa letra de cambio al banco avalador, se presenta al pago el importador, paga y la empresa de forfaiting se hace de esos fondos, pagando también al mercado en donde consiguió ese fondeo, ¿sí? La diferencia, la ganancia de la empresa de forfaiting está entre la diferencia de lo que a los fondos que ella consigue, que siempre son más baratos de lo que conseguiría el exportador, y lo que efectivamente le otorga el exportador, ¿sí? Bien. Características, digo, necesitamos documentos negociables y necesitamos aval bancario, si no, no se puede. Ahora, otra forma de financiar las exportaciones, y en esto voy a ir un poquito más rápido porque lo trabajamos en la clase, es trabajar sobre los documentos, trabajar sobre las cartas de crédito. Las cartas de crédito, nosotros siempre nos enfocamos y lo vimos desde el lado del IMPO, pero ahora lo podemos ver como la financiación desde el lado del Expo. En la financiación, teniéndola en cuenta desde el lado del exportador, existe la posibilidad de la cláusula roja y la cláusula verde. La cláusula roja permite anticipar fondos contra la presentación de documentos, ¿sí? de proformas para la compra de la materia prima. Se realiza el anticipo siempre va a ser menor al 100%. Ese anticipo es un anticipo ¿de qué? Del valor del crédito documentario, ¿sí? Entonces se realiza ese anticipo y de esa manera la empresa, digo, va a poder iniciar el proceso productivo. Después, cuando termine la operación, pagará lo que tenga que pagar, ¿sí? Cobrará esa diferencia. Ahora, en el caso de la cláusula verde, a diferencia de la cláusula roja, que lo hacíamos contra alguna proforma de compra de materia prima, en la cláusula verde lo que vamos a necesitar es que la mercadería ya esté producida y se ingrese a un depósito. Puede ser un depósito nacional o un depósito fiscal que te firme un certificado de ingreso a depósito, ¿sí? Entonces, de esa manera, esa mercadería ya está lista para ser exportada y ahí se procede a realizar el anticipo. De nuevo, el anticipo siempre es menor al 100%, ¿sí? Y lo que se te anticipa después cobrarás en el momento de cobro pactado la diferencia correspondiente. Vamos con la financiación de IMPO. En el caso de la financiación de IMPO, ¿sí? Y un poco sin ser demasiado repetitiva porque en la unidad anterior ya lo vimos, nosotros podemos financiarnos, ¿sí? Los importadores se pueden financiar a través de una carta de crédito. La carta de crédito puede ser una carta de crédito diferida con aceptación, en la cual vamos a tener ahí en el medio una letra de cambio, o podemos pensarlo en el caso de una carta de crédito simplemente diferida, sin la letra de cambio. De esa manera se embarca la mercadería y se van a contar una cierta cantidad de días desde el embarque. Otra forma de trabajar la financiación es trabajarlo a través de una cobranza documentaria contra aceptación, ¿sí? En este caso, también hay una letra de cambio metida que la va a firmar el librado y de esa manera vos, librado importador, accedes a pagar, ¿sí? A un cierto plazo. En estos dos casos, digo, hay instrumentos financieros utilizados, pero no está el circuito para no seguir sumando cosas, pero sí, obviamente, nosotros tenemos financiación también cuando nos financia el cliente. ¿Y cómo nos financia a nosotros el cliente? Bueno, con una cuenta corriente, como vimos en el parcial, ¿sí? Tenemos una cuenta corriente a 30 días desde la fecha de embarque, por ejemplo, y ahí realizamos una orden de pago diferida. Eso también es financiación, pero en vez de financiarnos a través de un esquema tal vez un poco más bancario, bueno, es algo más un acuerdo de partes. La otra forma de financiarnos como importadores, si nosotros, por ejemplo, queremos comprar materia prima y esa materia prima que queremos comprar es... no materia prima, perdón.
si no queremos comprar materia prima, si lo que queremos comprar es maquinaria, una forma de comprar maquinaria es a través del leasing. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de leasing, el leasing operativo y el leasing financiero. El leasing operativo es la empresa fabricante se lo otorga, ¿sí?, a lo que sería el arrendatario, ¿sí?, la persona que va a usar ese bien. Y en el caso del leasing financiero, difiere el productor de la empresa de leasing. Que esa empresa de leasing puede ser un banco, por ejemplo, que compre al productor el bien y que después se lo otorgue en leasing al arrendatario. En COMEX, la mayoría son leasing financieros. ¿Y cómo pueden funcionar esos leasing financieros? Bueno, pueden ser en el país de destino, entonces la empresa de leasing es la importadora, entonces el leasing es un leasing a nivel local, ¿sí?, porque se da directamente en el país de importación. Puede ser en el país de origen, entonces acá se complica un poco todo porque el productor y la empresa de leasing están en el país de exportación y el arrendatario, ahora importador, porque va a ser quien importa el bien, está en el país de destino. Acá va a tener que realizar una importación temporal, ¿sí?, sin transformación, con lo cual ahí hay riesgos que hay que revisar, y la posibilidad de que estén en un tercer país, y acá sucede lo mismo, la mercadería, en este caso maquinaria, se envía entre las partes, otra vez tenemos que realizar una destinación temporal y tenemos dos contratos internacionales, uno entre el productor y la empresa de leasing y el otro entre la empresa de leasing y el arrendatario. Bien, gente, con esto hemos hecho un recorrido, ¿sí?, rápido de la parte más teórica como para refrescar, y ahora van a ver el ejercicio práctico, ¿sí?, en el video práctico. Espero les haya servido y nos mantenemos en contacto.